Ya está en la línea el doctor Francisco Javier Castellón Fonseca, con quien vamos a hablar en este momento. Darle la bienvenida también es importante en esta mañana, así que le agradecemos la gentileza del tiempo que nos regala al doctor Francisco Javier Castellón Fonseca. Muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Chio, qué gusto saludarla. El gusto es todo nuestro. Hacíamos una introducción previamente sobre estos 18 años que son oficialmente los que se reconocen a partir de la concesión de uso público que se otorga en 2006, un 10 de mayo del 2006, y ahora pues estamos de fiesta, pero no es tan digamos que el trabajo previo para tener una radio data un poco más allá de los 2000, y para eso hemos hecho contacto con usted, porque aparte hay que decirle a las personas que está en este momento cocinándose un libro colectivo en el cual usted escribió el primer artículo que lo inaugura, Los inolvidables días de radio. Así que qué mejor que conversar de viva voz con usted sobre este importante tema, así que felicidades a usted también por esta fiesta. Muchísimas gracias. Es una extraordinaria noticia, Chio, de que el libro ya esté listo, porque recupera muchas vivencias que mi generación, que es la generación nacida en los 60, tiene con respecto a la radio, que se convirtió en una presencia infaltable en todas las etapas y en todos los momentos de nuestras vidas. Por esa razón, el radio, de ser el espacio para entender la infancia o para enamorarse durante la adolescencia, se convirtió después en una manera de adquirir conocimiento, de divulgarlo, de hablar sobre temas que le interesaban al público y sobre temas de la academia. Por eso a mí me gusta mucho hablar del tema de la radio y la manera como se fue cocinando, si se puede decir, poco a poco, este extraordinario proyecto que es ahora Radio One. Sí, justo eso, doctor, recordar esta cocción, esta forma también es una manera de celebrar, es decir, muchas generaciones, aquí en el micrófono me acompañan estudiantes que están prestando su servicio, estudiantes que se incorporan para realizar alguna práctica profesional y que llegan y que de repente es como muy obvio que haya programas en vivo, es muy obvio que haya programas y que esté toda la programación musical, pero no fue tan sencillo, y por eso la importancia también que usted nos regale algunos nombres y algunas acciones que se tuvieron que emprender para que esto fuese posible. Creo que desde los años 80, lo comento yo en el artículo que van a leer en el libro, había intentos de parte de miembros de la comunidad universitaria de llevar la cultura más allá de las aulas y de los auditorios, y lo hicieron por primera ocasión en la radio pública, Radio Aztlán, el radio de gobierno del estado, y fue el maestro Luis Arturo Peña Arcadia con un extraordinario programa de música clásica denominado La Universidad en Concierto, y de ahí se siguió generando algunos programas por ejemplo, de análisis económico con la maestra Marilena Medina, que es la maestra de la Escuela de Economía, que ya ahora está jubilada, y por supuesto programas de noticias universitarias y cápsulas que se fueron generando a través de Radio Aztlán e incluso por primera ocasión a través de la televisión local de XHKG. Y fue hasta los años 90 cuando la radio universitaria se convirtió en un objetivo fundamental de los planes de desarrollo universitario. Cuando yo llego a la rectoría en 1998, comenzamos a planear Luz María Narváez, René Ábalos y una serie de compañeras y compañeros, Dalinda Sandoval, que estaban en lo que se llamaba Centro de Producción Audiovisual, y por supuesto Lucinda Arena, que venía de la familia Arena de Radio XEUX de Tuxpan, para poder realizar un primer proyecto de radio. Y fue en el contexto de las discusiones de la reforma universitaria del 2000
del 2000 a 2003, en que comenzamos a transmitir en una radio privada, la XXT, durante 2 horas al día, 2 horas por la noche, primero con noticias, luego con programas musicales y después con programas de divulgación científica y de la cultura. La verdad, fue no solamente un trabajo arduo, creo que todos nos divertíamos y estábamos entusiasmados de ir produciendo radio, de ir escuchando la voz de la universidad en la radio comercial, y fue alrededor del 2001-2002 que hicimos la solicitud oficial a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La maestra Luz María Narváez y yo fuimos directamente a la Ciudad de México a hacerla, y posteriormente en el 2006 la concesión se otorgó a Radio UAM, y miren, ahora es un proyecto que ha crecido, es un proyecto que divulga la ciencia, divulga la cultura, establece diversas formas de conocimiento que de otra manera la población en su conjunto no tendría, porque no hay espacio para ello en la radio comercial. La verdad, es importante estar de plaza en el Chío, y que bueno, que tú también estés en este proyecto, que es un proyecto muy importante, no solo para los universitarios, sino también para los nayaritas. Exacto, lo escucho y creo que la importancia de hacer este recuento histórico para las nuevas generaciones es bien importante, pero ahora también hacer la reflexión, Doc, en relación a el momento en el que estamos viviendo coyuntural. ¿Cuáles, desde su óptica, los retos que tendría que vencer la radio y sobre todo la radio pública en medio, y lo vemos, de un desconcierto de opiniones, de polarizaciones en redes sociales? Por ejemplo, ahora vemos que la radio también coquetea con estas transformaciones del podcast, o estamos también en streaming directamente haciendo radio, no solamente por la señal, por la frecuencia modulada o por la frecuencia que tenemos ahorita en antena. ¿Cuál es ese reto que esta nueva generación, pero con todas las generaciones, la de usted, la de nuestros abuelos, tendríamos que echar en este momento a la carne al asador para evitar toda la contaminación auditiva y todo el ruido que de repente nos llega? Bueno, el dilema es no solamente para la radio universitaria, sino también es para la institución en su conjunto, de mantener a la universidad como un espacio de libertad, donde toda la diversidad de opiniones se escuche, se conviva, y que se evite caer en lo que está ocurriendo ahora, en la polarización, en los fanatismos, en alinearse a un solo discurso. Creo que la radio universitaria debe de finalmente de ser un espejo del espíritu universitario. Y el espíritu universitario es el espíritu del respeto a la libertad, del respeto a la diversidad, el respeto a las opiniones diferentes, y por supuesto la difusión del conocimiento y de la ciencia sin ningún obstáculo que no sea la ciencia misma y los resultados de lo mismo. Te doy un pequeño ejemplo nada más. La divulgación, por ejemplo, de las mediciones de la calidad del aire en Tepic, que fueron hechas por los investigadores universitarios, se tomaron en cuenta por una gran parte de la población que quizá no tendría conciencia completa del riesgo real que estaba ocurriendo en nuestra ciudad por el incendio del Ixtete. Y la universidad lo que hizo fue cumplir con esa función sin necesidad de andar preguntándole a las autoridades si estaba bien o no en divulgarlo, porque finalmente lo que hacían era salvaguardar la salud de los peticenses en este caso. Entonces, la universidad y por supuesto la radio universitaria debe ser ese crisol de libertades, debe ser ese espacio donde se escuchen todas las voces y por supuesto donde quien predomine sea el conocimiento científico y la cultura universal, Gio.
Qué interesante, sobre todo el ejemplo que cita, porque al final de cuentas también aquí hay una cantera enorme de investigadores, de estudiantes que se incorporan a la investigación, que apegados a métodos ya comprobados están aportando respuestas a preguntas y a problemáticas sociales como la que usted acaba de citar. A mí me gustaría ahora irnos a la parte, porque la radio también es entretenimiento, y algo que disfruté muchísimo en la primera parte de su texto es cómo va haciendo el recuento de estas melodías que nos hacen vibrar. Para Tesla en su momento el mundo está hecho de vibraciones. En realidad no somos entes distanciados de lo otro, sino que estamos unidos por ciertas vibraciones, y la radio me parece que es un ejemplo emblemático de ello. Por lo tanto, háblenos un poquito de este gusto de encontrar en la radio, en radios externas tal vez a México, esos sonidos, esas melodías que van definiendo un poco también el ser en un determinado tiempo. Claro, no somos robots, somos un nudo de emociones, y ese nudo de emociones, cuando se expresan en diferentes expresiones culturales, como la música, como la poesía, como cualquier otra expresión cultural, se convierte, por supuesto, en una manifestación estética que uno la recuerda toda la vida. Yo a lo largo de mi vida siempre he mantenido presente la radio, porque de ahí sonaban las emociones. Yo en el artículo que se va a publicar en el libro, platico de mi niñez como una niñez que estaba entre los cuentos infantiles que escuchaba yo en la radio SI de Santiago Ixcuintla y las canciones de Javier Solís, que yo también escuchaba en las mañanas que mi madre preparaba la comida, y por supuesto las lágrimas que ella derramó cuando anunciaron en la radio que Javier Solís había muerto. Y qué decir de toda la música que la XUX de Tuxpan, de la familia Arena, donde Lucinda era parte, lanzaba todas las tardes con el hit parade de la música norteamericana, que enamoró a esa generación del pop rock de entonces, y que todos los jóvenes nos enamoramos en base a las canciones que escuchamos en la radio. Y así mis experiencias como estudiante de la universidad, escuchando la radio WO y la música caribeña que transmitían por la noche y que me acompañaba en hacer las tareas en la Escuela de Economía. Y así cuando me fui a México, donde empecé a escuchar estaciones de radio tan interesantes, tan importantes como Radio Universidad, Radio Educación, Radio Joya, Jazz FM, que obviamente enriquecieron mi apreciación por esos sonidos que luego te hacen vibrar y te hacen emocionarse. Con ese bagaje me regreso, y con ese bagaje empiezo a impulsar, primero como maestro y luego como director, finalmente como funcionario y luego como rector, la radio universitaria, junto con otros universitarios. Creo que mi generación es esa generación que se nutre de la radio, y que ahora la generación del TikTok y de los podcasts también lo van a hacer, porque también la llena de emociones, pero es importante darle a estas generaciones esos instrumentos, esos medios para apreciar la belleza, apreciar la estética. La verdad, creo que la radio configuró a toda una generación, y creo que sigue configurándola, Chío, junto con otros medios de divulgación y de comunicación. Me emociona mucho escucharle, porque sí, ahí estamos justo en ese renglón, en ese trabajo constante, y a mí lo que más me emociona es estar activa aquí en la radio y ver cómo entran en diálogo lo que usted acaba de mencionar, el TikTok, todos los medios que ahora están teniendo un auge muy muy fuerte para esta nueva generación, y dialogan con lo que es la radio en su formato tradicional como en su formato por internet, y esto me llena de esperanza, por así decirlo. Sí, claro, pero es importante cómo el TikTok puede convertirse
o cualquier otra, el Instagram o cualquier otra de las redes que los jóvenes y los niños ven, en una puerta para poder acceder a ese mundo de la belleza y de la estética musical y cultural. Porque escuchar una melodía, un acorde, escuchar una poesía, se puede hacer por TikTok y puede ser también la puerta de entrada para escuchar poesía. Una poesía de Mario Benedetti que dure 3 minutos es suficiente para despertar el interés en alguien o en algún joven o en alguna joven que solamente necesita escuchar algo para poder activar ese gen que tenemos todos, que es el amor en cada uno de nosotros. Entonces, creo que nos llena algo de esperanza, pero por supuesto tenemos también que inducirlo e inducirlo desde la universidad, inducirlo desde los espacios donde podemos hacerlo. Creo que es posible, creo que hay esperanza de poder construir un mundo donde la belleza sea apreciada. Pues muchísimas gracias por venir a este espacio y celebrar con nosotras aquí en este programa, y sobre todo desearle a las personas que lo hicieron posible, a las personas que ahora están y a las que van a venir, años también exitosos para Radio One. Gracias, Doc. Muchísimas gracias, Chío, y la verdad sí estamos todos de plácemes, y por supuesto un abrazo y una felicitación muy sincera a todas y a todos aquellos que hacen posible que Radio Universidad Autónoma de Nayarit, Radio One, siga transmitiéndose con la calidad que lo están haciendo. Muchísimas felicidades y muchas gracias, Chío. Gracias a usted. Acaban de escuchar directamente